Betty, ¿querías decir algo? Bueno, vamos a Hola, continuar. sí, Sí, sí. Marta. Ah, Marta. ¿Cómo andas, Marta? Decime. Bien, bien. No, te saludaba nomás. Ah, bueno, ¿cómo te va? Bueno, vamos a continuar con la valoración de la piel, ¿sí? Las características. Si ustedes recuerdan, yo les había hablado de las características de la piel, del cabello del recién nacido prematuro, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de las características de la piel del recién nacido. Y después lo que continúa tiene que ver con la valoración segmentaria del recién nacido, ¿sí? Bueno, continuemos. Acá habla de la valoración de la piel, las características normales, ¿sí? El color normal de un recién nacido sano, perdón por los ladridos de mi perro, es que sea de color rosado o rosado pálido, ¿sí? La textura de la piel tiene que ser suave, opaca, ¿sí? Acá habla de descamación fisiológica, porque los recién nacidos con los días tienen una descamación fisiológica normal, ¿sí? No como la de los chicos postérminos, sino que con el correr de los días va cambiando la piel. Eritema tóxico. Bueno, el eritema tóxico, y acá me detengo 5 segundos, porque muchas veces la mamá confunden el eritema tóxico con alguna enfermedad o dicen, no, tiene una alergia, algo le pasó, algo le cayó mal a mi bebé, porque tiene como si fuera, se puede decir, como sarpullido, ¿sí? Ese eritema tóxico, que es normal, le dicen el eritema tóxico del recién nacido, que tiene que ver con las hormonas que le transmitió la mamá durante el embarazo, ¿sí? Y desaparece con el correr de los días. Y eso es lo que le tenemos que decir a las mamás. Ahora, no se recomienda ni poner talco mentolado, ni talco, ¿sí? Ni de poner ningún tipo de, digamos, de sustancia que no sea indicada. Sí se recomienda mucha teta, o sea, cuando el bebé está bien nutrido, bien hidratado, ¿sí? Toda la piel cuenta con más elasticidad y también con más capacidad de regeneración. Así que el eritema tóxico se va con el correr de los días y es normal. Lo que no es normal es que el eritema tóxico se pectiginice, o sea, que se infecte, ¿sí? Que empiece con pústulas. Cuando aparecen las pústulas, eso ya es para observar y tratar. Bueno, la presencia del lanugo también es normal. El lanugo es este cabello finito, finito, que en algunos recién nacidos aparece en la zona digamos, de la escápula, ¿sí? En la zona, se podría decir, detrás del hombro. O a veces también puede llegar a aparecer en el muslo, ¿sí? El lanugo es normal. El vernix, que es esa grasita blanca, o el unto sebáceo, como le suelen decir, también está dentro de, digamos, las características normales del recién nacido, y el vernis tiene su razón de ser. La razón tiene que ver con que esta sustancia, este unto, ayuda a los bebés, digamos, además de que los protege de agentes y microorganismos externos, los ayuda también a mantenerse calientes dentro del vientre materno, ¿sí? Otra cosa que también es normal dentro de la piel del recién nacido es el melium. ¿Y qué es el melium? El melium es que ahora igual se los voy a ir mostrando en fotos, es como cuando la naricita, por ejemplo, del recién nacido, se puede observar como si tuviera acné, ¿sí? No hay que apretarlo, no hay que sacarle el melium, ¿sí? Eso se va con el correr de los días también y es normal, no es nada malo. Y después está la mancha de mongol, que la mancha de mongol o mongólica, como le dicen, es esta, se puede decir, hiperpigmentación en la zona del sacro, ¿sí? Muchas veces también puede aparecer en la zona del muslo, ¿sí? Son como, parecen moretones, pero no son moretones, ¿sí? Eso tiene que ver justamente con la herencia genética de algunos bebés, ¿sí? Cuanto más morenos los bebés, esta mancha de mongol más oscura es, ¿sí? O también a veces puede llegar a aparecer que un bebé
que no es tan morenito, tenga esas manchas de mongol, pero ¿por qué? Porque alguno de los papás puede llegar a tener, puede ser más moreno que el otro, ¿sí? Después, algo que es normal en los recién nacidos y que aparece por presión muchas veces, es los hemangiomas planos, que algunos los llaman antojos, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, en la nuca del recién nacido aparece como una mancha roja que se enciende cuando el bebé llora o cuando tiene calor o cuando está irritable y después desaparece, ¿sí? También puede aparecer en la frente, en la zona de la nariz y en muchos lugares donde fueron zonas de apoyo, digamos, dentro del vientre materno. Estos hemangiomas planos son normales, los que no son normales son los hemangiomas que ya tienen como, se puede decir, como relieve, ¿sí? Y algunos necesitan estudios especiales y en algunos casos hasta se opera, pero no en el caso de los hemangiomas planos. Bueno, y después lo que sí también es normal en las primeras 24 horas de vida del recién nacido es que la piel esté como un poquito morada y que haya presencia de acrocianosis, que si ustedes recuerdan, yo les decía que la acrocianosis es la cianosis periférica, es cuando las manitos están azuladas y frías, o sea, las primeras 24 horas es normal la acrocianosis, después ya no. Después hay que ver si no hay, si ese bebé no está hipoglucémico, o si ese bebé no tiene alguna anomalía de carácter cardiológico, ¿sí? Ahora, ¿qué no es normal para que nosotros sepamos diferenciar en la piel del recién nacido? La palidez. La ictericia, o sea, el color amarillito no es normal. Y cuando hablamos de ictericia, hablamos de ictericia patológica, que eso, cuando nos toque el día del taller, les voy a mostrar cuál es la técnica para observar bien, digamos, la ictericia, a la antigua, ¿sí? No, ahora existen diferentes dispositivos y además están los análisis de sangre, de bilirrubina directa e indirecta, para saber cuándo es patológico y cuándo no, que eso también se los voy a dar cuando hablemos de hiperbilirrubinemia, que no me acuerdo si estaba en el programa, me parece que sí, ¿sí? Pero la ictericia patológica no es normal, ¿sí? La cianosis no es normal, o sea que un recién nacido esté azulado, que tenga cianosis peribucal, no es normal, ¿sí? La presencia de edema en el recién nacido tampoco es normal, la presencia de petequias tampoco es normal, y es algo para observar porque nos puedes estar hablando de algún problema hematológico que puede terminar mal. Recuerden que, digamos, al recién nacido, ni bien nace, se le coloca una de las inyecciones que nosotros le colocamos es el conaquión, ¿sí? Que es, digamos, este fármaco que ayuda a prevenir la hemorragia neonatal. Entonces, si nosotros observamos un bebé con petequias, es un bebé para observar porque puede llegar a haber sucedido muchas cosas. Puede llegar a suceder que no le hayan colocado el conaquión, la vitamina K, o puede llegar a suceder que digamos, este bebé tenga algún problema hematológico, o sea, es para observar. Y tampoco, ¿qué es lo que no es normal? Es la equimosis. ¿Qué es la equimosis? Es la mascarita negra. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez vio un bebé que recién nacido que tenía como la cara toda morada, como si fuera un gran moretón su rostro. ¿Lo vieron alguna vez? ¿Nadie lo vio? A ver, mis compañeras enfermeras de neo, ¿vieron la Sí, equimosis? Bien. no. Sí, Bueno, la equimosis ocurre muchas veces, ¿por qué? Porque puede llegar a suceder porque el bebé, cuando estaba en el canal de parto, la madre o las parteras le hicieron hacer una mala maniobra, ¿sí? Y lo que ocurre es como que el bebé es prácticamente estrangulado por la pelvis de la madre, ¿sí? Y se pone todo morado, como un estrangulado. Si ustedes vieron un estrangulado, la cara es que está todo morado. Bueno, lo mismo ocurre, eso es la apariencia de la equimosis, pero en un recién nacido. Ahora, ¿por qué el bebé que es apretado por la pelvis materna, por una mala maniobra o por cualquier fuera el motivo, no se asfixia?
porque todavía respira a través de la circulación materna, por eso no hay asfixia, pero sí hay sufrimiento, ¿sí? Cuando hay equimosis. Si el bebé nace bien, no nace deprimido y, digamos, y está en condiciones de estar en la internación conjunta con su mamá, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con este bebé y por ahí nos asustamos como a ver si está cianótico, qué le está pasando, pero por eso es muy importante registrar la presencia de equimosis y esto, y también nosotros la vamos a orientar a la mamá, que obviamente a este bebé lo vamos a observar mucho por las características de la situación, pero también le vamos a explicar a la mamá que con el correr de los días la equimosis desaparece. En menos de una semana esto desaparece, más o menos en 3 días. Lo que no es normal tampoco en un recién nacido es la sudoración, ¿sí? Puede suceder por 2 cosas, porque, digamos, hay un problema de termorregulación, o que no es muy frecuente, pero puede llegar a suceder que el bebé está haciendo una hipoglucemia, ¿sí? Entonces, 2 cosas que vamos a hacer con este bebé que está sudando mucho es controlar la temperatura corporal, verificar la reactividad de este bebé, o sea, si el bebé está reactivo, si se prende bien al pecho, si se prende bien al pecho y está reactivo, no le vamos a hacer un control de glucemia. Pero si el bebé está hiporreactivo y está sudando mucho, a este bebé le vamos a hacer un control de glucemia, ¿sí? Bueno, y acá vienen las fotos. Y acá está. Este es el melium nasal. Lo pueden observar, parece acné. Esto es normal, no se tiene que apretar, nada por el estilo. Desaparece con el correr de los días. Bueno, y acá muy bien no se ve, pero si ustedes observan es como que si tuviera sarpullido. Este es el eritema tóxico del recién nacido, ¿sí? Que también es normal. Y yo les decía que lo que no es normal es que el eritema tóxico tenga pústulas, ¿sí? Ahí ya lleva otro cuidado. Acá están las manchas de mongol. ¿Las pueden observar? Muchos lo habrán visto en sus bebés. Yo, por ejemplo, en mis hijos, los 3 tuvieron esta mancha. Ictericia, el bebé amarillito. Este está de tan amarillo, está casi naranja, le diría. Y pueden llegar a observar un bebé con hiperbilirrubinemia con estas características, ¿sí? Y después en un próximo encuentro vamos a hablar de la hiperbilirrubinemia, ¿sí? Y vamos a hablar de los valores, los parámetros, porque es muy particular. Bueno, y acá tenemos el unto sebáceo o el vernix del recién nacido. Es esta grasita. Bueno, y acá, si pueden observar, se ve el cordón umbilical súper rico en sangre, ¿sí? Y nutrientes y oxígeno para el recién nacido. Bueno, este es el lanugo, pero el lanugo observado en un bebé prematuro, ¿no? Es este vello finito, ¿sí? Aglutinado. Bueno, y acá comenzamos con el examen físico segmentario que empieza desde la cabeza, ¿sí? Y de la cabeza, ¿qué es lo que vamos a observar? Es la proporción, ¿sí? La cabeza simétrica. En el recién nacido ocurre que no, al principio no, porque los huesitos del cráneo se movilizan, se mueven, ¿sí? Para acomodarse al canal de parto, pero hay que valorar la proporción y la simetría en la cabeza de un recién nacido. Bueno, se observa la forma, el tamaño, el cabalgamiento óseo, que justamente tiene que ver con estos huesitos que son móviles, ¿sí? Y justamente tiene que ver con esto que expliqué con anterioridad. También ver la presencia de las fontanelas, ¿sí? La presencia de probables traumatismos del parto, que ahora vamos a ver eso, porque durante el parto pueden ocurrir diferentes traumatismos, especialmente con los bebés que son
alto peso, ¿sí? O con las madres que tienen pelvis muy chiquitas, o con las madres jóvenes, o las madres que no tienen buena dilatación, pueden llegar a ocurrir traumatismos de parto, en lo que puede llegar a aparecer el famoso encefalomatoma, ¿sí? Y después otro tipo de traumas de nacimiento por parto, ¿sí? Vaginal. Bueno, también lo que observamos es el perímetro cefálico, el cabello, ¿sí? Bueno, y acá vamos a observar las características de las suturas, de estos huesitos que son móviles, que esto es todo cartílago, y en estos lugares van a observar las fontanelas. Estas son las fontanelas laterales, y después está esta que es la superior. Nosotros en esto lo que siempre tenemos que observar en la fontanela es que no esté deprimido, porque muchas veces cuando está deprimido nos puede estar hablando de que el bebé está deshidratado, ¿sí? O también si está abombado, ¿sí? Hay que controlar la temperatura corporal porque también puede ser algún signo de infección, ¿sí? Pero lo ideal es que nosotros no palpemos mucho esa zona porque son zonas muy delicadas y que pueden llegar a alterar algunos funcionamientos vitales, como por ejemplo la del corazón, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema que no me voy a meter mucho, porque, por ejemplo, para la taquicardia supraventricular, en el caso de los recién nacidos, se soluciona con presión en la zona de la fontanela y en el cuenco de los ojos, ¿sí? O también se coloca hielo en la cabeza. Por eso son zonas muy delicadas y muy sensibles de estimular, por eso nosotros evitamos, digamos, tocar si no tenemos conocimiento de cómo manejar, ¿sí? Cómo manejar esa situación. Bueno, acá está el cefalomatoma. El cefalomatoma tiene características de chichón, ¿sí? Parece como si fuera un chichón de agua gelatinoso, que está por debajo de la piel. Lo que ocurre es que entre el cráneo y la primera capa de la piel después del cráneo, se rompen algunos vasitos y hay algunos derrames de sangre, ¿sí? Y lo que ocurre es que se arma como un hematoma. Ahora, ¿esto es grave? Pregunto, ¿es grave? Bueno, esto puede llegar a ser grave a veces, más o menos, sí. Lo peor que puede llegar a pasar es que no se absorba de forma correcta y que el bebé se ponga amarillito. Entonces, una de las observaciones que vamos a hacer con el bebé que tiene cefalomatoma es que no se ponga histérico. O sea, todos los días vamos a controlar el color de ese recién nacido, las características, si succiona bien, ¿sí? Si vemos que cada vez se pone más amarillo con el correr de los días, igual ahora hay un dispositivo que se llama Billy Check, que con un disparito en la frente se sabe más o menos el valor aproximado de bilirrubina, y según esos parámetros, después se constata con el examen sanguíneo de la bilirrubina directa e indirecta, ¿sí? Pero esa puede ser una de las complicaciones del cefalomatoma, que no se absorba correctamente y que después este bebé necesite luminoterapia porque se puso amarillo. ¿En cuánto tiempo se tiene que absorber aproximadamente el cefalomatoma? En 48 horas. Si esto no ocurre y el bebé se pone amarillo, ya saben, hay que darle tratamiento. Bueno, continuando con el examen físico segmentario, vamos a la boca. Otra cosa que observamos en los recién nacidos, muy importante. Lo primero que suelen hacer los neonatólogos cuando nace un bebé, ¿sí? Después de que hicieron la comprobación del Apgar y todo lo demás, es meterle el dedito en la boquita para ver si succiona, ¿sí? Se hace la prueba de succión. Porque todos los bebés, después de la semana 36 de gestación, deberían saber succionar. Si succionan, están en condiciones de estar en la internación conjunta con su mamá. Pero dentro de la cara lo que se empieza a valorar es la boca. Por ejemplo, los labios, ¿sí? Cuando hablamos de labios, hablemos de que los labios estén íntegros, que no haya lesiones,
porque una de las lesiones que tiene que ver con malformaciones congénitas es el labio leporino, ¿sí? También el paladar hendido o la ausencia de paladar. Entonces se comprueba la integridad de los labios, ¿sí? La integridad del paladar, también se observa el reflejo de succión, el reflejo del gusto, por eso al bebé cuando le meten el dedito en la boca pone cara de asco, ¿sí? Entonces también observamos el reflejo del gusto. Se observa también la integridad de las encías y las mucosas, porque muchas veces puede tener alguna malformación también en las mucosas, ¿sí? Y en la lengua. Son todas cosas que se observan en el examen del recién nacido. Lo siguiente en observar y valorar es el tórax. Y en el tórax, ¿qué se observan? Se observa la piel, la integridad, el color, la presencia de manchas, ¿sí? O también si hay algún tipo de lesión. Siempre que nace un bebé, no solamente valoramos todo lo que tiene que ver con lo fisiológico, sino también con probables lesiones que pueden ocurrir en el parto, ¿sí? O en la cesárea. A veces nosotros los enfermeros tenemos que prestar mucha atención porque lo que no registran los parteros o los obstetras o los neonatólogos después termina siendo nuestra culpa, ¿sí? Porque, por ejemplo, ha ocurrido muchas veces que en cesárea, que han cortado bebés que nacieron con cortecitos, después dicen, no sé, no, cuando nació no estaba así, y es como que siempre el hilo se corta por lo más delgado. Entonces, no solamente esta valoración la tiene que hacer el neonatólogo, sino que nosotros también. Si nosotros cuando registramos un nacimiento y observamos una lesión, así sea un hematoma, un corte o lo que sea, tenemos que registrar esa lesión, dónde está ubicada e informar al médico, ¿sí? No es que la dejamos pasar porque nos dicen, no es nada, porque a veces ocurre que nos dicen, no es nada, pero después los padres hacen juicio y el hilo siempre se corta por lo más delgado. Recomendación, ¿sí? Entonces, observamos en el tórax del recién nacido la piel, la integridad, el color, la presencia de mancha. Si nosotros vemos una verruguita, una manchita, ¿sí? Un tercer pezón, que puede llegar a ocurrir también, lunares, todas esas cosas las tenemos que observar y registrar en nuestro report de enfermería, en nuestro report de parto, ¿sí? También el tórax, lo que tenemos que fijar y observar es la simetría, porque puede ocurrir diferentes situaciones digamos, si nosotros no tenemos un tórax simétrico. Puede llegar a suceder que el bebé tenga un neumotórax o que tenga alguna anomalía congénita que no fue diagnosticada. Entonces, importante observar eso, ¿sí? La respiración, el tipo, la forma, el ritmo, que eso también nosotros lo vamos a valorar con el método de Apgar, y la integridad de las clavículas, porque también, digamos, entra estadísticamente, dentro de los traumatismos de parto más frecuentes, la fractura de clavícula, ¿sí? Por una maniobra que es bastante dura, cuando el bebé, digamos, le cuesta salir, en el caso de los bebés macrosómicos, les cuesta salir, a veces los obstetras hacen unas maniobras que si ustedes las vieran, yo digo, los bebés son de goma, porque con razón se le rompen las clavículas, y bueno, hay que verificar la integridad de las clavículas, y si nosotros notamos que hay algún tipo de lesión, ¿sí? Le avisamos al médico, se constata, y ese bebé va a llevar cuidados especiales por algunos días hasta que suelde la clavícula. Bueno, después la ocultación del tórax, ¿para qué? Para escuchar el corazón, para escuchar, y algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de la ocultación del corazón de un recién nacido, es que las primeras 48 horas, 24 horas, se va a escuchar como un soplito, que es un soplito funcional, que va a desaparecer 48 horas después. Y esto tiene que ver con, digamos, el comienzo de la circulación individual del recién nacido, que no voy a digamos, enfocarme mucho en ese tema, pero tiene que ver justamente con esto que yo les explicaba, creo que al principio, que cuando el bebé nace y comienza la respiración por su cuenta y el corazón se divide, ¿sí? Y empieza la circulación mayor y menor del recién nacido, ¿sí? A veces queda como una pequeña conexión entre ventrículos que se escucha como un leve soplido, pero es fisiológico, es normal y desaparece 48
horas después de nacido. Si esto persiste después de las 48 horas, ese bebé va a necesitar la observación cardiológica, ¿sí? Pero si no, no. Lo normal es que desaparezca. Bueno, otra cosa que vamos a observar son los nódulos mamarios, teniendo en cuenta todo lo que yo les había explicado en la clase anterior. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Me siguen o ya los aburrí? Bueno, continúo entonces. Bueno, lo siguiente que vamos a valorar son los genitales, ¿sí? Lo que vamos a observar teniendo en cuenta lo que les mencioné en clases anteriores también, es los labios mayores, ¿sí? Si los labios mayores están pigmentados y cubren en totalidad la vulva, ¿sí? Y estamos hablando de un bebé término, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a observar en un recién nacido término sano. Después, lo que nosotros tenemos que observar en los genitales es, digamos, las diferencias. Acá dice diferencias individuales. Y esto es difícil de explicar porque a veces ocurre que nacen bebés con sexos no muy definidos, que son confusos. Y a veces no nos cuesta diferenciar si tienen genitales femeninos o masculinos. En este caso, bueno, ahí ya actuarán los genetistas y procederán según la situación, porque ocurre que nacen bebés con los dos sexos, o con sexo indefinido, o con pene y con vulva, y bueno, y es bastante confuso. Bueno, entonces en ese caso ya ahí se ocupa el neonatólogo y los genetistas. Después, algo normal en las niñas, algo que suele ocurrir, es que tienen como una pseudomenstruación, que puede llegar y a veces las mamás se asustan, porque ven que tienen como un poquito de sangre en la vulva y dicen, uy, ¿qué le pasó a mi bebé? Bueno, eso también es por las hormonas que mamá le transmitió durante el embarazo, ¿sí? Y ellos tienen como una pseudo menstruación que después desaparece también. Y en el caso de los niños también puede ocurrir que tienen como una pseudo, se puede decir, hay eyaculación, sí, pero sin contenido de esperma, como un líquido gelatinoso, y también eso es normal, ¿sí? La presencia de vernix o del unto sebáceo entre los labios menores de las niñas también es normal. Y no recomendamos a la mamá que lo limpien hasta sacarlo frotando, porque no, ¿sí? La recomendación de la higiene es siempre de adelante hacia atrás y no volver a pasar con agua tibia, ¿sí? No utilizar talcos porque producen infección urinaria en las niñas y en los niños, y esas son todas las recomendaciones que les damos a la mamá, además de explicarle que todo esto es normal. Bueno, nos queda poquito tiempo, y a ver si llegamos con de todo. Bueno, y después viene la valoración del sistema nervioso central del recién nacido, que lo que se realiza es el examen de los reflejos, de la postura, que es algo que habíamos hablado anteriormente, los reflejos arcaicos, ¿sí? O como le dicen, el reflejo del moro, o el reflejo del abrazo, que es como cuando el bebé parece que está haciendo equilibrio para agarrarse, ¿sí? A ese le dicen reflejos arcaicos. El llanto, el tono muscular, la movilidad, el estado de alerta, ¿sí? Que el estado de la alerta se prueba haciendo sonidos como chasquidos o aplausos para ver la reacción del recién nacido, ¿sí? Los sentidos, la actividad, el sueño y el reposo. Bueno, y acá vamos con los reflejos arcaicos. Como yo les decía, el reflejo del moro o de sobresalto, ¿sí? El reflejo de presión de la palma, que ustedes habrán visto que cuando a un recién nacido le apoyan el dedito, cierra la mano. Bueno, no es que el recién nacido les quiera agarrar el dedo, ni nada por el estilo, sino que es una cuestión de reflejo y se llama reflejo, ¿sí? De presión de la palma. Y lo mismo ocurre con la planta del pie, ¿sí? Cuando ustedes tocan la planta del pie de un recién nacido término, ¿sí? Con madurez neurológica, y lo que ocurre es que también cierra los deditos.
El reflejo de succión, que aparece después de la semana 36, o sea, de succión y deglución, quiero decir, sincronizada. El reflejo de la búsqueda, por eso muchos bebés cuando los acercan al pecho de la mamá buscan, ¿sí? Ese es el reflejo de búsqueda. El reflejo de marcha, que lo mostré en la foto anterior. El reflejo de Babinski, ¿sí? El reflejo del tono cervical. Y después el reflejo del gateo. Y acá tenemos más fotos del reflejo del moro, ¿sí? O de sobresalto. Bueno, acá hay más. Reflejo de la presión de la palma. Reflejo de succión y del gusto, por eso viene la cara de asco del bebé. El reflejo de marcha. Esta es la posición de esgrimista. Reflejo del tono del cuello. El reflejo de gateo, más de reflejo de marcha y de presión de la palma. Y hasta aquí llegamos. Creí que no iba a poder terminar con este power porque es bastante largo. Bueno, los maté con tanta información, ¿no? Bueno, la próxima va a ser el encuentro presencial. Vamos a ver el RCP avanzado en pediátricos y neonatos y el manejo de las drogas, cómo se hace el masaje cardiopulmonar, cómo se hace la intubación endotraqueal, cómo se hace la fijación de la intubación, ¿sí? Todo eso es lo que vamos a ver en el taller en el Hospital Ramos Mejía. Bueno, ahora los dejo descansar. Yo también me voy a descansar, me preparo para trabajar mañana. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Y no se olviden de poner el presente con nombre, apellido, Will y hospital. Chao María, ahí te vi. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Descansen. Chao. Buen fin de. Gracias, buen fin de. Chao. Chao.